Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. De nuevo con todos ustedes. Y es una costumbre que a la 1 en punto de cada sábado nos juntemos aquí en Cinevisión para compartir este espacio de comentarios, de análisis, de conversaciones directamente con todos ustedes. Y con don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Estamos bien. Saludos amigos, aquí de nuevo con Lito y con Careo en Cinevisión. Dime, ¿qué hay de nuevo? Bueno, estamos casi anunciando de manera formal que mañana es 1 de mayo. Mañana. Día Internacional de los Trabajadores. Mañana es. Mañana se celebra el lunes porque tú sabes que hay que celebrarlo y cae domingo. Entonces se transfiere para el lunes. De modo tal que es un día grande aunque el feriado sea el lunes. Mañana domingo, tú dices, pero el feriado es el lunes 2. 2. Ahora entiendo tu jugada. La pasan mal los trabajadores en República Dominicana en estos momentos, que son precisamente las personas que están en el índice más bajo, ¿verdad?, de la economía, visto desde el punto de vista del ingreso de la familia, con el nivel de inflación cada vez más acuciante. Pero sigue tu cosa ahí. No, eso mismo, que es un día grande para los trabajadores. Hay quienes dicen que no es de fiesta ni nada de eso, como son casi siempre las fechas así, sino de conmemoraciones por los acontecimientos que marcan en los calendarios, ese recordatorio de acontecimientos vividos. Y entonces en todo el mundo se registra como un día de grandes luchas y grandes movimientos. El siglo pasado, Osvaldo, ese era un día de interminables marchas. Siglo XX. Sí, en las avenidas, en los lugares de concentraciones masivas, donde los trabajadores y las trabajadoras se lanzaban a las calles. En demanda de reivindicaciones, ¿verdad? Buscando reivindicaciones para sus sectores. Y poco a poco, como ha ido cambiando el mundo, como han ido cambiando los paradigmas, como han ido cambiando las luchas sociales, eso se ha ido diluyendo. Creo que solamente en nuestra región del Caribe y podemos decir hasta Centroamérica, en Cuba se siguen dando esas grandes manifestaciones en el que los trabajadores se pueden contar por cientos de miles. Tú sabes que el 1 de mayo no es importante para Estados Unidos, Canadá y un grupo de países donde no se celebra, sino en septiembre, que se celebra el Día del Trabajo, ni siquiera los trabajadores. Porque el origen del Día del Trabajo, que tiene, ¿verdad?, que es sangriento, se trataba de la lucha de los trabajadores de Norteamérica, un gran número incluso de inmigrantes, que trabajaban en condiciones muy difíciles, hasta 16 horas. Sí. Entonces la demanda era que se estableciera el régimen que hoy todavía sigue siendo institución de 8 horas semanales. 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir, 8 horas para que la gente para descansar. Esa era de hecho una consigna. Entonces sí, eso provocó un gran movimiento interno en los Estados Unidos que se convirtió en una gran lucha de masa. Y eso desembocó precisamente en el 1 de mayo con una huelga, grandes manifestaciones, que condujeron pues a una gran represión y mataron un mínimo de 8 trabajadores. Y luego en lo sucesivo, después a quienes acusaron de responsables en fábrica o los diferentes movimientos, lo llamaban anarquistas, comunistas, 1000 acusaciones. Fueron incluso algunos fusilados, como 8, y otros condenados a años. Es modo que el 1 de mayo realmente es una recordación, se originó en Chicago, Estados Unidos, es una fecha conmemorativa que la promovió sobre todo el movimiento de los trabajadores a nivel global, los defensores de los trabajadores, el movimiento, vamos a decirlo así, comunista internacional, el Congreso Obrero Social que surgió durante la Segunda Guerra, o durante la Segunda Internacional, perdón, que planteó de que se celebrara este día a nivel global como honrando a los héroes, ¿verdad?, de la jornada de las 8 horas en Estados Unidos. Y el 1 de mayo, pues, convocaba a la gente a la lucha. Como tú dices, se ha venido diluyendo. Ya ahora, en estos momentos, incluso la humanidad y otras precariedades. Los mismos dominicanos deben estar pensando en sus ingresos, en cómo van a hacer para comer. No sé si tú sabías que ya la canasta básica para esta fecha ha aumentado en forma extraordinaria en lo que va de año. Para tú satisfacer
en el plano más bajo del punto de vista económico de la sociedad, las necesidades básicas, ¿tú sabes cuánto tú necesitas mensualmente para comer y vivir y pagar de transporte lo básico? 24,000 y pico de pesos. Eso es insostenible, más del doble de un salario en teoría básico. ¿Y cuántas personas están por debajo de ese básico? Uf, imagínate. Y la inflación acumulada para este año, en lo que va de año en relación al anterior, ya está bordeando, se aproxima a un 10%. Eso es tremendo. Es una situación muy difícil. Esta fecha que se vaya a anunciar una marcha, por cierto, para mañana, ya no tienen quizás esas connotaciones anteriores, porque los mismos sindicatos que son... Pero una fecha de lucha, más que de celebrar, de fiesta. Es lo que te digo. Estas marchas no tienen el mismo impacto de antes. Llegamos, los que son más jóvenes quizás no lo tienen asimilado, pero hubo un momento en que el movimiento sindical en República Dominicana, el movimiento de los trabajadores fue muy fuerte, y organizaciones como la Central General de Trabajadores, la CGT le llamaban, la Confederación Nacional de Trabajadores Social Cristianos, la CN, la CAS. También tuvimos sindicatos fuertísimos en empresas como la del Citracode, por ejemplo, que era de las empresas eléctricas, o la de los telefónicos, que era en ese tiempo el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos, SNTT, y otros gremios. En un programa anterior comentábamos como la Asociación Dominicana de Profesores, que junto al Colegio Médico Dominicano, como gremios ya profesionales, son los que han sobrevivido, pudieron hacer grandes manifestaciones. En esos tiempos también, aunque usted no lo crea, había una organización que se llamaba Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, AMPA, bueno, que era capaz de movilizar. Ahora mismo precisamente tienen una lucha ahí, porque se están quejando de que le han cancelado no menos de 700 profesionales, y dicen que es una de las causas de la tendencia que se está viendo en algunos, digamos, en el caso de algunos productos a la baja, porque las labores de los técnicos parece que han sido puestas en manos de gente no necesariamente calificada. Está la AMPA pidiendo precisamente la reposición de esos trabajadores cancelados. Así es. Bueno, mañana Día del Trabajo, Día de los Trabajadores a nivel de casi todo el mundo. Regresamos en breve con más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes a su programa Careo, después de la pausa comercial. Bueno, Osvaldo, precisamente hablando de estas cosas, de cómo se ha dificultado la vida para los trabajadores, la gente de escasos recursos, y ya no solamente los de escasos recursos, sino también la clase media y los de media alta, que tienen también sus dificultades. En esta semana que concluye, el Senado de la República aprobó lo que es el proyecto de ley tasa cero, que le permitiría ingresar a algunos empresarios, personas vinculadas a esos sectores, productos de la canasta básica. Se hablan de 67 productos que pueden venir del extranjero sin pagar los impuestos establecidos por las leyes. Es una, como se dice, una exención durante 6 meses, y esto, pues naturalmente podría, dicen algunos, que bajar los precios de los comestibles, y otros dicen que podría quebrar la producción nacional. Es un arma de doble filo, porque está bien que, vamos a suponer, la libra de carne de pollo, de cerdo, o el arroz o la habichuela puedan bajar algo cuando se traen sin el pago de impuestos de países como Estados Unidos o Brasil, que los productores de esas naciones reciben impulso y muchas veces, como en el caso de Estados Unidos, grandes subsidios para producir esos alimentos, pero como quiera hay que comprarlos, como quiera hay que gastar dinero en dólares para traer esos productos, y hay que buscar esos dólares en el mercado local, lo que también podía restarle calidad o capacidad al peso que a comienzo de año se pudo consolidar. Es un tema muy, muy complicado, y lo que va a pasar también después de estos 6 meses, vamos a tener ya la producción local para resolver cuando se suspenda los alcances de esta ley.
Está el gobierno diseñando un plan para que de aquí a 6 meses nuestros productores nacionales puedan mejorar sus predios, los que producen carne y leche puedan mejorar también sus niveles en finca y en terreno. ¿Qué va a estar sucediendo en lo que traemos productos de fuera con lo que se debe sembrar aquí o producir aquí en República Dominicana? Es una situación bastante complicada, que hay que reconocer que es un problema que afecta a todo el mundo. El mismo gobierno ha estado bien consciente de la situación y ha tratado de adoptar medidas. Por ejemplo, eso que tú decías de la iniciativa legislativa mediante la cual se va a abrir la exportación a no menos, tú dices, 67 bienes de libre importación o artículos, para atenuar, digamos, para propiciar, ¿verdad?, el suministro adecuado de alimentos a la población, que van desde, digamos, granos fundamentales, harinas procesadas, grasas, en fin, todo lo que tiene que ver con la alimentación humana limitada a esos productos básicos. Pero resulta que también hay productos de origen agropecuario que nosotros los producimos, no son productos que nosotros no producimos, y se plantea el tema que tú sugerías, hasta dónde todo eso se convierte en un factor negativo para el sector agrícola, que es un sector empleador, que hay mucha gente que vive precisamente del agro, es parte de la economía primaria. Pero el gobierno intenta con esa apertura de las importaciones tratar de que a la población por lo menos le lleguen y que no haya escasez. También el gobierno viene subsidiando desde noviembre del pasado, por lo menos lo anuncian, yo espero que esté ocurriendo en la realidad, al área de los fertilizantes, aquí hay que decirlo todo, ¿no? Con un subsidio que que debe terminar ahora en este mes, que ya monta alrededor de 1.700 millones de pesos desde noviembre, para que los insumos como, digamos, fertilizantes no suban tanto para los productores. Y vi precisamente esta semana que el presidente Abinader anunció un subsidio para cada fanega de arroz. Una fanega son 25 libras. En factoría a los productores de por lo menos 100 pesos, para atenuar también el aumento, el impacto de la crisis global en los precios del arroz. El arroz es un producto fundamental. Bueno, precisamente el presidente Abinader estuvo esta semana en el inicio de la cosecha, se llama cosecha de primavera. Es un producto fundamental en la economía dominicana porque mueve demasiado, ¿verdad? Son muchas las familias que viven del arroz, no solamente desde el punto de vista de los que toman la iniciativa de sembrar, sino también de quienes trabajan en el cultivo del arroz. Estamos hablando de que hay no menos de 32.000 productores de arroz a nivel nacional y se habla de que el arroz, la producción de arroz representa no menos de 42.000 millones de pesos, equivalentes a 750 millones de dólares. Es un sector muy importante de la economía. Entonces, el gobierno está tratando de incidir, pero la realidad es que como se ha comportado la economía con los eventos internacionales, porque es que ha subido todo, los fletes. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en Shanghái, que no tiene nada que ver con la guerra. Shanghái ha sido cerrada, que es verdad la segunda ciudad más poblada de China, ¿verdad?, que está en la costa sur de China, en todo lo que es el litoral sur, que es la gran zona industrial de China, y donde está, digamos, una de las principales áreas de lo que se llama la gran industria global. Y de ahí salen casi todos los barcos para el mundo a llevar mercancía. Entonces, Shanghái está cerrado y eso impacta la salida desde el puerto. Entonces, ese cierre de Shanghái por la COVID, es decir, porque la COVID no ha terminado, aunque sí ha disminuido muchísimo en la mayoría de los países. En China ha habido unos rebrotes tremendos y ahora mismo el gobierno está, digamos, prácticamente cerrando Shanghái. Entonces, todo eso va a producir un retraso en la exportación desde China de productos fundamentales, sobre todo para la industria y todos los sectores, porque China se ha convertido en el segundo mercado de importación dominicano después de Estados Unidos. Si la economía ha cambiado mucho en términos globales, entonces todo eso influye, y ni hablar de los precios del petróleo.
los precios de los famosos commodities que forman parte, combustible, las materias primas, los alimentos, la harina, la soya, el maíz. Todo eso se usa aquí en la producción de carne. Vacuna, pollo, cerdo. Entonces, es difícil detener esto. Entonces, va a depender. Entonces, si por un lado tú abres las importaciones, los productores, como decía Lito, compiten en condiciones par a par con países que subsidian, quizás con mucho más posibilidades a sus productores, se corre el riesgo que se afecte a la producción nacional. Pero en una situación como esta, lo que se requiere es que los gobiernos pongan oído y tomen las medidas necesarias para que la crisis impacte lo menos posible, no solamente el bolsillo de la gente, sino lo que más duele, el estómago. Que la gente pueda sobrepasar este momento tan difícil que está viviendo la humanidad, que viene una crisis sobre otra. Tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en Careo, recordándole que este programa, Careo, también recibe el apoyo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes una vez más en este subprograma Careo. Bueno, Osvaldo, hablando un poco de la situación económica que vive el país, estas situaciones que se están dando con los precios básicos, hay una información bastante positiva que le está dando el Banco Popular Dominicano. Ellos tuvieron su asamblea de accionistas y entonces se ofrecieron algunas informaciones para el país, para sus clientes, en el que establecen que los buenos resultados obtenidos en el año 2021 por su casa matriz y su conjunto de empresas filiales en todo el territorio nacional, con un crecimiento sostenido, con sanos indicadores financieros, en el contexto de la recuperación económica a nivel mundial, aún condicionada por los efectos de toda esta situación de las restricciones sanitarias. Por lo menos el mundo financiero en la República ¿va bien? Sí, se ha mantenido bastante bien y su presidente, el presidente de la Asamblea de Accionistas, el señor Manuel A. Grullón, indicó que estos logros fueron posibles gracias a una gestión bien centralizada con el apoyo de todos sus clientes y el mismo respaldo que le da el país a esta institución bancaria. Así que nuestro saludo también a este informe tan positivo del Banco Popular en su asamblea de accionistas celebrada ya en esta semana. Ahí, Osvaldo, un tema que tiene que ver mucho con el movimiento político. Yo decía en el programa anterior que ya mañana es mayo. Cuando entra el mes de mayo, estamos hablando de que queda prácticamente un año y pico. Mayo me ha sorprendido a mí, yo creía como que estaba más lejos. Todo va rápido. Es rápido que va. Para las elecciones del año 2024, si nos vamos al tema de las que son municipales, Osvaldo, estamos hablando de pena ya... Ya tienen 2 años los municipios, los alcaldes. Sí, ofrecieron mucho sus memorias. Tú sabes que, contrario a como era antes, se juntaban todas las celebraciones el 16 de agosto. Ahora fue en abril, de acuerdo a la nueva ley. Y no hubo ruido. No, pasó todo tranquilo. Renovaron su bufete directivo sin conflicto ni nada, respetándose la llamada regla de oro. Eso fue Peña Gómez que ayudó a mantener la concordia. Se habla en los medios de comunicación de la regla de oro, sin precisar, ¿verdad? Pero se trata de un convenio ya ni siquiera ya escrito, sino que comienza a ser parte de la tradición, mediante el cual la fuerza contraria acogen la propuesta para encabezar la sala, ¿verdad?, capitular, no necesariamente a quienes gobiernan, sino a quienes son mayoría, ¿verdad?, que es el respeto, digamos, del sentido de las mayorías. Y que no haya alianzas malditas para obstruir, para bloquear a los otros. Y esa alianza, esa fórmula de oro o regla de oro le permite que el que es el síndico, que es el alcalde de ahora, ¿verdad?,
pueda obtener la presidencia del organismo. Sí, para una que gobernabilidad no se tranquila. Tranquilo, exacto, sin esos bloqueos y esos problemas de antes. Entonces, estamos hablando de que febrero del año que viene, estamos diciendo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Un año, 20 meses. Estamos hablando de 22 meses ya. O sea, en un año y pico hay elecciones. Y entonces ya para el 2023 viene lo que es el periodo preelectoral, con muchas dificultades en algunos partidos, con facilidades para otros. Pero ya se está en un proceso electoral en el que no hay abierta una campaña, incluso la ley no lo permite, pero están en la calle. Pero tú sabes que yo no veo muchas dificultades en los partidos. Están bien los partidos, cada uno en su sitio. Mira, el PRM acaba de resolver ya sus asuntos internos, digamos prácticamente. Mira, la fórmula para la convención del 15 de mayo. Claro, eso ya se dirimió, incluso la demanda que había interpuesto una parte, ¿verdad?, de los, digamos, miembros del partido, bajo los auspicios de Guido Gómez Mazara, ya fue sobre el procedimiento, ya fue evacuada por el Tribunal Superior Electoral, y ya la discusión que había acerca del método y los resultados de la comisión, por ejemplo, del 30, ya eso quedó atrás, el 30 de enero. Y ahora lo que está por delante es la cuestión de la elección, ¿verdad?, de las nuevas autoridades del PRM. De modo que las decisiones se quedan en los planos, ¿verdad?, de lo que es la conducción de una organización política. No sé si viste ya las resoluciones que se están tomando. Prácticamente va a haber un acuerdo de presentación de candidaturas de nuevo comunes. No sé si tú quieres detallarla, mediante la cual los dos grupos dominantes, porque hay que estar claro en eso, en el PRM hay dos fuerzas. Y las dos fuerzas tienen el poder político en la República Dominicana, la liderada, que es el líder básico, fundamental, por el presidente Abinader, y la otra por el presidente Hipólito Mejía, que aunque no está en la presidencia, tiene medio gobierno en sus manos. Una gran parte de colaboradores, ministerios fundamentales, y más el Cabildo del Distrito Nacional y otras regiones o provincias de la República, son de Hipólito Mejía, por decirlo así. Y ahora vi ahí que se cierra precisamente el periodo de la inscripción o presentación de candidaturas, y ya se define la presidencia y la secretaría general. Fue todo un movimiento previo mediante el cual resultaron apoyados Carolina Mejía en la secretaría general y José Ignacio Paliza para la presidencia. Y ahora veo que van a haber dos planchas. Ellos van a gobernar por un periodo de 4 años. Es una plancha en la que está Paliza, que es la presidencia, con un vicepresidente que va a ser Eddie Olivares, que aspiraba a la presidencia, que es del grupo de Mejía, se transó con eso. Y Paliza se comprometió a encomendarle a él que se encarga, digamos, de la coordinación general de la presidencia. Él va a ser como un presidente en funciones. Y la plancha la completan además Milagros Ortiz Bosch como primera vicepresidencia y Nelson Arroyo como tercero. En el caso de la Secretaría General, ¿verdad?, van a acompañar a doña Carolina, Kelvin Cruz, Lila de Díaz, Jean Luis Rodríguez como segundo y tercer vocales. Vocales no vicepresidentes, subsecretario general. Una fórmula bastante sabia de ese partido. Sí, que completo se preparan, sí. Va a resuelto esto hasta después de las elecciones. Vamos a ver qué pasa en el 2026. Si ya los de ellos dejan atrás el problema de la lucha interna, no hay conflicto, no hay problema, y se están preparando, como decíamos, para el gran reto, que es la reelección presidencial de Abinader. Vi que el coordinador de esa comisión que está manejando la convención, el señor Deligne, se encargó de informar que Guido no se inscribió como aspirante a la presidencia. O sea, no sé por qué él hizo la anotación y se cerró el plazo. Guido dio una declaración interesante al salir del tribunal, que conoció la demanda. Dijo que él que salía, ¿verdad?, de ese sitio con la satisfacción del deber cumplido y la irrenunciable tarea de seguir apostando a una auténtica democracia. Gracias a quienes me acompañaron. Seguiremos juntos porque nuevas metas nos esperan.
Sí, que él ha aceptado los resultados y que eso seguirá en santa paz el PRM. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, más comentarios. Quizás sigamos con este tema de la situación política, aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo, un servidor Lito Santana y Osvaldo Santana, que siempre tenemos el placer de compartir con ustedes este espacio. Tú decías, y tienes razón Osvaldo, que la situación se ve tranquila a nivel político interno, porque en el partido Fuerza del Pueblo no ha sonado ningún otro candidato. Ahí no hay problema tampoco, ahí tienen definido, Leonel Fernández va a ser el candidato presidencial. Está claro. Y es que no hay otro. Vi ya algunas promociones que no di que de campaña, porque tú sabes que no estamos en campaña, hay que esperar una. Pero he visto algunos spots bastante interesantes de lo que son las promociones del señor Fernández. Y él que tuvo una gira. Estuvo en estos días de Semana Santa y posteriormente tú decías una gira en Estados Unidos. En Estados Unidos y según los reportes le fue bastante bien. Entonces, según reportes. Según los reportes, porque sí, así. No van a decir lo contrario. Hay quienes miden a veces la capacidad o el éxito de esos actos, Osvaldo, cuando tiran foto al público, pero si nada más sale el actor, no estoy mencionando este caso de Fernández, el actor hablando y nunca se presentan las masas que están acompañándolo, uno dice, se daría bueno, habría mucha gente, pero vienen las notas de prensa acompañando las fotos y entonces ya siempre dice que ha sido exitoso. Yo espero que a todos le haya ido bien en este estilo de hacer propaganda política. Pero en el Partido de la Liberación Dominicana, Osvaldo, me llama la atención que yo siento que no van a salir las cosas como está prevista en el PRM y en la Fuerza del Pueblo, porque no hay un candidato definido. Está en una situación de pre-campaña, incluso extemporánea, porque la ley lo autorizaba a comenzar su campaña interna en julio del 2023. Ellos están haciendo una especie de sondeo para poder establecer una precandidatura, que esa precandidatura sea conocida en el mecanismo que ellos decidan en octubre del 2023. Eso no formal, para oficializar el candidato definitivo, el que decidan en octubre. Sí, pero eso tiene sus pros y sus contras, porque no pueden seleccionar en octubre de este año, sí, sino en su procedimiento por ley en octubre del 2023. Ellos no sé cómo lo van a llamar. Ellos van a aplacar cualquier lucha interna. Si consulta, encuesta, pero parece que van a hablar de consulta. Ellos van a escoger su candidato en octubre, esa es la información que yo tengo. Y desde el punto de vista de la ley, ya verán cómo lo afrontarán, porque en definitiva lo que habría que hacer es un protocolo y para eso los organismos internos del partido deciden lo que haya que hacer. Ahora el tema, ¿cuál va a ser candidato? Porque ahí se han inscrito muchísima gente, había Luis de León, Marisa Enrique, y demás. Hay 3 candidatos, ¿verdad? Que uno puede decir exacto, que suenan más, que es Abel Martínez, el alcalde de Santiago, Francisco Domínguez Brito, ex procurador, y doña Margarita Cedeño. Sí. Entonces dicen que parece que quienes están en mejor posicionamiento son Cedeño y Abel. Sí. Abel Martínez. Y en alguna otra posición tercera quizás Domínguez Brito. Entonces, hay una reunión, yo vi ahí en el periódico El Día del pasado viernes de ayer, un análisis de mi amigo Luis García, un análisis, una información que él filtra, que va a hablar en los próximos días, una reunión discreta en una casa de campo, encabezada por Danilo Medina, no sé bien con qué propósito, parece... pero él lo dice como una cosa puerta cerrada, esa cosa que siempre dicen los periodistas, para decidir algunos asuntos previos. Y es que el PLD parece que tiene urgencia de resolver sus problemas, de tener un candidato, porque mientras tanto no deja de ser una amenaza eso de las migraciones, porque ellos tienen, la cuestión es que ellos tienen la gente que se fue a Fuerza del Pueblo, si ellos, el dilema, tienen que fabricar ese candidato con urgencia, porque tienen a un competidor, ¿verdad?, en la oposición, que es Leonel Fernández, que la mayoría de la población lo ve, que es la ventaja que ellos tienen. Fuerza del Pueblo, todavía, según parece, según encuestas que citan y decires,
sigue siendo una fuerza no tan importante, ¿verdad? Parece que el PLD como tal mantiene, ¿verdad?, una apreciación importante, digamos, de sus seguidores, no se derrumba. Entonces la Fuerza del Pueblo posicionada, pero no digamos en el punto donde ellos desearían. Sin embargo, Leonel Fernández aparece muy fuerte, lo ven como el competidor del presidente de la República. Entonces ellos necesitan escoger un polo, a otra persona que pueda competir con Fernández en ese escenario, porque ahora ellos van en una situación muy difícil, los opositores, a definir realmente quién va a ser la oposición o cuál va a ser el gran competidor de Abinader, que va a ser el candidato del PRM. Entonces pues está Miguel Vargas. Por cierto, me he enterado con Miguel, tú sabes que Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, en la gobernanza de los PLDistas ha conservado como una buena relación, tanto con Medina como Fernández. Él fue parte del acuerdo de las corbatas azules. 2010. Tiene una relación histórica y fue aliado del gobierno de Medina, del cual fue canciller. Entonces dicen como que ahí ha abierto un canal, pero no sé si ese puente se podrá construir algún día, eso es difícil. Bien, Osvaldo, ya estamos en tiempo de la pausa. Tú acabas de mencionar algo histórico. Nosotros, los dominicanos regularmente no va a los temas históricos, pero en el PLD hay una situación, desde mi punto de vista, un ignorante quizá de la política, un poco incómodo, sobre todo para el expresidente Danilo Medina. 3 candidatos sonoros, para no mencionar los otros 2. De esos 3, 2 fueron cercanos, pero oye, tan cercanos como esposa del expresidente de la República y tan cercano como presidente de su Cámara de Diputados en su gestión durante 3 periodos, 12 años, y su candidato a síndico en el caso de Santiago, que no le pusieron ni siquiera candidatura al frente. Es una decisión que tiene que tomar el PLD, que muy probablemente tenga que impactar en esos 2 personajes, que va a ser muy difícil hacer su campaña en contra de su posible perturbador del momento para ser los contrincantes fundamentales de Domínguez Brito, de Luis Abinader. Vamos a la pausa, ¿verdad? Y regresamos en breve con más, ya la parte final en Careo. Seguimos aquí en Careo. Un dilema tremendo para la construcción de una oposición al presidente Abinader. Los antiguos PLDistas fraccionados, Fuerza del Pueblo, PLD, que para constituirse en un polo tendrán que ver qué hacer, porque tienen, como tú decías, la historia, en el remanente histórico, el dato de que ellos gobernaron durante 16 años corridos porque la oposición, que era el PRD, luego el PRM, pero sobre todo el PRD, la época del PRD, donde estaban actuales actores del PRM, hicieron lo necesario para que el PLD se quedara. Unos obstaculizando al otro. Primero fue Hipólito contra Miguel y después Miguel contra Hipólito. Eso propició que los PLDistas siguieran tranquilamente en el poder. Entonces ya ellos conocen esa historia. Los PRMistas por demás, porque son antiguos PRDistas, entonces ellos saben que tendrán que hacer quizás lo suficiente para que aquellos se mantengan desunidos, porque fue precisamente lo que le permitió en las elecciones pasadas hacer una mayoría, aparte de la crisis del COVID y todo, pero esa es la realidad. Entonces ellos tienen que remontar desde la fuerza que eran de 35% a un 50 y pico, y eso será siempre posible en la medida en que la oposición se mantenga dividida. Es un tema interesante que va a dominar en alguna manera la política, porque así mismo los parciales de la Fuerza del Pueblo y del PLD se van a estar comportando según corra la campaña, según hay un polo con posibilidad de alcanzar el poder frente al PRM. En esa medida ellos se van a estar moviendo de un lado a otro, de modo que habrá ondulaciones, no quizás a nivel de arriba, Medina, los dirigentes del comité político, los candidatos, pero la base, digamos que es de ese litoral político, va a estar ondulando más propiamente, y entonces para definir lo que va a ser, digamos, el eje opositor fundamental frente a la fuerza dominante o gobernante, que es el PRM, que tiene posibilidad de quedarse en el poder por mucho tiempo en la medida en que sus opositores no logren, digamos, construir una verdadera propuesta que esté en posibilidad de competir con ellos
en el 2024. Así es. En tanto, estas cosas se van debatiendo, hay una preocupación en el seno de la Junta Central Electoral, porque ya eso está aquí. Oye, como estamos, Osvaldo y yo, hablando de este tema candente, y se ha tratado de hacer una reforma para precisamente garantizar que esos procesos internos, refiriéndonos a la ley de partidos políticos, y después esos procesos externos a los partidos, refiriéndonos a la ley del régimen electoral, puedan ser actualizados, porque ustedes recuerdan que en el año 2018 y la otra en el año 2019 se aprobaron dos leyes impuestas, que no fue producto de ningún consenso, impuestas, Osvaldo, por negociaciones de manera sabia. De división del PLD. Del P, exactamente. Porque esa ley de partido fue contra Fernández. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Y a eso se prestaron los votos por conveniencia del PRM y la habilidad desde ese tiempo de Luis Abinader de aliarse con Danilo Medina para las diferencias entre los PLDistas. Exactamente. Muy hábil. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, no ahora, sino desde que se emitió esa ley, ha ido remendando, corrigiendo todos estos desvaríos de una ley tan importante, de las dos leyes tan importantes, y se quiere someter ya, quizás ya algunos, no sé por qué se están dando estos problemas, los mismos partidos a veces parecen rehuir de las cosas, aunque ya están como más abocados, pero ya el Tribunal Constitucional, Osvaldo, le ha hecho un favor, ha hecho más de 8 correcciones a esa ley que podían ser, simplemente no pueden ser modificadas ya, sino agregadas a un proyecto nuevo, tomando en cuenta que esos aspectos neurálgicos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero aún así, aunque están en una mesa de diálogo a través del Consejo Económico y Social, en la que incluso está la Fundación Institucionalidad y Justicia, aún así la gente tiene como ese temor, y el mismo vicepresidente ejecutivo del FINJUS, Sergio Tulio Castaño, ha planteado que se convoque ahora una cumbre nacional, quizás ya al margen de lo que ha sido esto del Consejo Económico y Social, para ver si pueden amarrar esos cambios en esa ley. Y tienen que resolverlo, porque que son varias iniciativas. Hay una iniciativa de la Junta, hay una iniciativa técnica en el Consejo Económico y Social, y los legisladores tienen su propia opinión. Ellos, que son todos políticos, deben encontrar una fórmula para que se pongan de acuerdo. Y se nos ha ido el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sentí que ese fue más rápido. Entre tanto tiempo no terminamos de abordar de nuevo el tema difícil de Ucrania. Sí. Vamos a tener que comenzar por ahí en el próximo programa. Sí, vamos a prometer. Osvaldo, es un placer. Siempre. Mis amigas y mis amigos, siempre es grato estar con ustedes. Hasta el próximo sábado. Pásenla bien.